Sí, falta poco para las 6, todavía no son las 6, pero vamos a ir calentando los motores, que ya llegan un poquito más temprano. Faltan 8 minutos para las 6. Hoy tenemos cita con inmigración y nuestra querida doctora, la doctora Mari Corral. Muy buenas tardes, cafeneando con mis... Uy, cafeteando. Llegaron tempranito, Douglas, muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Cafeteando, ok. Linda Paredes, lindas son tus paredes. Hola, amigo bello, gracias. Milagro, oye, pero ustedes llegan tempranísimo. Voy a aprovechar para felicitar a los cumpleañeros, vaya que los tengo abandonaditos. Gracias por ese globito blanco, ese corazoncito blanco, uno solo milagrosamente salió. Necesitamos muchos globitos blancos para que la gente de Instagram nos siga queriendo y nos siga dando buenas posiciones. Amigos, ya saben que siempre puntuales, así que yo les voy a confesar algo. Yo estuve en el médico hace como 2 semanas. Oh, Popi Burbujilla, ¿cómo estás, mi reina amada? Ella desde España. Popi Burbujilla, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenida. Puntuales, así es, ¿ves? Como buena venezolana. Yeah, right, los venezolanos la mayoría somos impuntuales. Y lo digo por mí mismo. antes, cuando era joven. Rafael, ese es Rafael Meneses. Muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy tenemos un programa interesantísimo sobre el proceso de corte en inmigración. Proceso de corte en inmigración. Bendiciones, saludo, amén, Rafael Meneses. Muchísimas gracias, amén, amén, amén. Para los que se vayan enterando de ya, mañana tenemos una edición especial a las 4 de la tarde con ya un primer actor. Saludos, Lino, gracias, Linda Paredes. Bienvenida. El primer actor ya, o actor, protagonista, José Vieira. José Vieira, estoy por aquí en San Francisco, mucho calor, y por allá, ¡ja! Ay, hermano, por aquí el calor está de primer infarto, porque cómo está haciendo calor aquí. Muchísimo, muchísimo. Ay, perdón, no puedo hablar, yo no sé qué pasa. Para mí que esto es un saboteo. Qué linda su pregunta. Ojalá. Se nos ha hecho difícil de verdad conseguir a Miguel Ángel Landa. Yo no sé si yo les conté a ustedes. Miguel Ángel fue la persona que me llevó a mí a Radio Caracas Televisión. Él me presentó en el Canal 2 como su hijo. Se podrá imaginar que más quisiera yo que poder entrevistar a Miguel Ángel. Lo que pasa es que estamos tan distanciados y que no nos hemos podido ver más, porque hace casi 30 años que no lo veo. No tenemos, eso no quiere decir que no podamos tener comunicación, pero no sé, me dijeron que tenía que comunicarme con la hija de él, pero tengo que buscar el contacto de la hija de él. ¿Ustedes me oyen bien? Discúlpenme esto, discúlpenme. Por favor, tan bella, me va a conseguir el número. Ojalá. Popuriña, tan lindo Miguel. Yo pensé que era yo, chica. Sí, Miguel Ángel Landa. Miguel Ángel es un ser extraordinario, un ser de Dios, trabajador, impulsador de gente. Él me conoció trabajando en un banco de allá de Caracas y fue el que me llevó. Me dijo, usted actor, vamos a echar el show. Y me llevó para allá. Y le decía a la gente que yo era su hijo. Me oyes perfecto, qué bueno, gracias a Dios por Burbujita. Dynamic Cable, bienvenidos. Entonces, les digo, llegó mi novia. Llegó la cibernética, la potra, la diva, la caballota. La que la tiene la foto ahí vestida de mariachi, porque ya tiene un par de pistolas de lado a lado. Mayer Pérez, Mayer Per, según yo. Este nombre lo conozco, ha venido en otras oportunidades también. Hola, mi lindo bello. Ay, Mayer, acabaste conmigo. Mi amor bello. Mira la otra, la esposa. Ay, la novia, perdón, novia. Fui al médico y me mandaron una pastilla para esta flema, esta gripe. Mira, me da justamente cuando voy a empezar a hacer estos espacios.
Para mí, un saboteo, envidia. No, yo no creo en esas cosas, nada de eso, nada de eso. Ah, caramba, dice cafeteando con mis amigas. Sí, sí, yo no creo. Oye, ¿cómo estuvo la boda? No me contaste. ¿Cómo estuvo la boda? No digas de quién, pero dime. Ajá, ahí están esos globos blancos, qué chévere. Alfaro Ramírez Unión. Ok. Cafeteando dice que muy buena, que lloraron y todo, que entiendo por esas figuritas. En este caso, una amiga, colega ya en Ecuador. ¿Cómo estaría esa rumba? Gracias por esos globos blancos. Salen con mucha fuerza, qué rico. Son hermosas las amigas suyas por aquí. Son hermosas. Son. Te llamo mañana. Ah, para contarte sobre la boda me parece muy bien. Moscato Sandra. Hoy está radiantemente bello. Ay, Dios mío. Lo que es que la gente lo ve a uno con los ojos del amor. Porque me siento como un cura sin sotana con esta camisa negra. Que yo no sé, la veo como rara, como que me queda más grande de lo que soy. No entiendo, pero si tú lo dices, mi amor, entonces no me la quitaré más nunca. Solamente para dormir. Y estoy utilizando, mira, estos nuevos audífonos modernos que me tienen atormentado, pero dicen que para que ustedes tengan un mejor sonido. Yo me escuché bien. Ahora viene el invitado y no me oye. Que si me pasó el sábado, tuve que quitarme. Ah, esto fue un despelote. Ya les dije de los cumpleañeros, ¿verdad? Sí. Todos los que están cumpliendo años, ayer, hoy, pasado, todos estos días, felicidades. A los que van a viajar, cuidado, mucho cuidado. Cuidado que el señor Ferrer ya tiene novias por acá. O sea, y cuando dice novias, es que son muchas. Oh my God. Y lo peor del caso, señoras y señores, es que duermo íngrimo y solo. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven desde ahí? Ese poco de novia ahí. ¿El anillo para cuándo? ¿El anillo para cuándo? No, Dios mío. Freddy Alexander Galíndez. Este se lo puso completo. Gracias, Cafetón. No te rías mucho. Por favor, no seas mala. ¿Qué otra cosa? Bueno, el sábado. Desde ya les voy a decir, no, todavía es martes, todavía hay tiempo porque Milino mío, te queremos mucho, amigo bello, gracias. Gracias, gracias de verdad por quererme. Yo siento que la mayoría de las personas que están en este live, en este Instagram, ya casi 8.000 seguidores, falta muy poquito, en apenas 7 meses, de verdad me quieren, perdón, me quieren así, pero de pana, de chévere. Al parecer, te le voy a contar esta anécdota, han habido personas que han hecho comentarios adversos sobre mí, que si estoy viejo, que si estoy torcido, que si estoy gordo. Lo de gordo no me lo han dicho, si te supiera. Ya se están acostumbrados. Pero sí, en estos días me puso uno que me había... que invita a Adolfo Cubas, ¿cómo no? Lo que pasa es que me dijeron que era chavista, por eso fue que no lo traje. Eso fue lo que me dijeron. Yo voy a hablar con él porque sí tengo el número. ¿Qué otra cosa? Les estaba diciendo algo interesante. Ah, que me dice cosas. En estos días me dijo uno que se me había caído una máquina de tiempo encima. Señores, no se pongan a pelear con esa gente. Yo sé que ustedes lo hacen por defenderme. Una de las socias de aquí le dijo, tú no te has visto en un espejo lo feo que debes de ser y yo no sé qué cosa. Amigo, usted está bello como siempre. Ay, Dios mío, esto se está poniendo. Mira que por ahí anda la chica del mariachi. Ay, no me busquen problemas porque esa sí tiene mal carácter. Bueno, síganme amando. Todo lo que, tú lo que estás es mi amor. Ay, tú lo que, ay, mi amor. A ella le gustan los gorditos, qué chévere. Selena, yep. Ahí está, la conozco también, ha venido otra oportunidad. Bienvenida, Selena, un placer de tenerte con nosotros. Te estamos esperando, que dentro de poco va a llegar la doctora Mari Corral con su tema de hoy, el proceso en corte de inmigración, proceso en corte de inmigración. Proceso en corte de inmigración. Es el tema de hoy que tenemos en... cita con inmigración,
nuestra doctora Mari Corral. Quiero decirles también, ajá, llegó el maracucho. Llegó, ay, un maracucho, bienvenido. Que nos pueden ver, los que nos puedan ver, fans, Marcino, bienvenido. Los que no puedan ver este programa o lo quieran volver a ver, lo estamos transmitiendo en nuestro canal, Lino Ferrer TV, y también lo pueden ver en Facebook. También lo vamos a poner en Facebook. Ya llegó la doctora, ahí le di la entrada. Vamos a recibirla como se la merece. Doctora, doctora, aquí hay ánimo, hay alegría, hay optimismo, hay fe, hay esperanza, hay vida, mucha Amén. vida, una vida muy caliente, pero vida. Lo digo caliente por lo del sol, doctora. Hay un solazo. ¿Por donde usted Hay un está? calor ¿No ha aquí, yo soy sentido de la calor? Florida, increíble. Ay, en todo el sur de la Florida. Y le digo, yo tuve unos días de descanso, nos fuimos a la bahía de Kansas, doctora, y no se podía. Al mediodía yo, con mis 43 años, ya no podía caminar. El Así mismo. solazo, Y nada yo, de sacar cuenta. y yo a mis 23 años es imposible. No, Ya usted logré. se ve que es joven, usted se ve que es una muchacha joven que ha estudiado por 3 profesiones a la vez. ¿Cómo está mi querida doctora? ¿Cómo Pues le va? muy bien, aquí en la marcha, trabajando Perfecto, mucho, laborando mucho y todos los días algo nuevo. Pero estamos gracias viviendo a Dios. definitivamente unos tiempos bien diferentes, impredecibles, que nos tienen a todos aquí en suspenso. No se sabe qué es lo que va a pasar mañana, ¿no? Pero tenemos el día de hoy, así que es lo que podemos hacer, ¿no? ¿Qué va a pasar mañana? Repítame, por favor. Es que estaba leyendo que una señora en California tiene 94 grados de sol. Hay un sol espectacular Sí. también. ¿En qué Repítame lo que me ciudad de dijo, doctora California? Fernández. Ella dijo, aquí está, Fernando, y aquí también hay que hacer Maracaibo, Venezuela. En que ella dice, bendiciones aquí en San Francisco, California, está en 94. Wow. Sí, no, yo vivía en San Diego un tiempo. Es Oh, precioso. San Francisco también, hermosa ciudad. en Pero wow, Sarasota, 94 grados. Sarasota tuvo 112, doctora, el viernes. 112, Wow. yo no podía creer. Por decir que a las 12 del día, yo por lo menos me salí de la playa y piscina y todo, porque yo me fui a la casa y no, aquí me va a dar un delivery con los 43 y el cuerpo, me fui a la casa. Pero el calor es fuerte. Doctora, quiero informarle que este espacio está patrocinado por Mari Corral, Lao. Los teléfonos son 954-367-3038, doctora. 367-30. 3003. A ver, yo lo 954 tengo. Usted me lo mandó mal. 3003. Así lo tenía yo la vez pasada. Señores, entonces viene una demanda legal para la doctora por haberme hecho quedar mal. Ojo. Bendiciones. Ok. 954-367-3003. 367-3003. Ay, Y tenemos un celular que trabaja prácticamente las 24 horas del día, donde pueden dejar su mensaje, su problema, lo que quieran consultar a la doctora. 786-634-7500. eso es correcto. 634-7500. Así que ahí están los teléfonos de la doctora Corral. Y el correo electrónico es arroba, no dígalo usted, siempre lo digo mal. Nuestro Instagram es @corrallo Miami. Ok, Corral arroba Corral. Miami. Miami. En Lo nuestro es Instagram. L-A-W. Es como un abogado Correcto, en inglés. Miami. Miami. Ok, cuéntenos qué nos tiene para hoy. El tema es Hoy interesante, me tenemos, sonó interesante. hoy tenemos un tema, Lino, que a todos nos interesa, que es qué esperar de la Corte de Inmigración. ¿Por qué motivo me pueden enviar a Corte de Inmigración? ¿Qué esperar cuando llegamos a Corte de Inmigración? Todo lo que tiene que ver con la Corte de Inmigración. ¿Ok? Ok, Primero que nada, un saludo a todo el mundo, a todos los videntes, a todos los que se están hoy conectando en este show. En todas partes les quiero dar un caluroso saludo.
Y bueno, vamos de lleno al tema. ¿Cuáles son las maneras en que una persona es colocada en lo que se llama el proceso de expulsión o en corte de inmigración? Pues pueden ser variadas. Por ejemplo, las personas que están entrando ahora por el borde, por Texas, por California, ¿ok? Esas personas se les va a entregar un documento que se le llama el Notice to Appear o un documento de comparecencia. Y ese documento es extremadamente importante. Muchas personas le entregan, es un proceso, ¿no? Le entregan un paquete y dicen mucho papeleo, no saben lo que es, no saben identificarlo. Entre esos papeles, casi un 90-95% del tiempo existe un documento que se llama Notice to Appear o documento de comparecencia, notificación de comparecencia. ¿Qué significa eso? Que usted en algún momento va a tener una cita frente a un juez de inmigración, que usted va a estar en proceso de expulsión de los Estados Unidos, porque usted entró de manera ilegal. La persona que entra por el borde, como dicen en lenguaje coloquial, entré mojado, doctora, entré por el río, o clientes que han entrado por yola, por lancha, por bote, en costas, sin documentos válidos, sin una visa válida, van a ser, si fueron inspeccionados por un oficial de inmigración, estas personas se les procesa en el borde o en el puerto de entrada, se les toma sus huellas dactilares, su información biográfica y son colocados en el proceso de expulsión. ¿Por qué es importante esto? Porque te sorprendería el número de personas que reciben este documento, no le hacen caso, dicen, ah, pero a mí nunca me llamaron. Se van para su casa, pasan los años. Yo he visto hasta 6, 7, 8, 10 años. No, doctora, yo igual lo que buscaba era un permiso, un notario me hizo un permiso, nunca me lo dieron, no tengo documentos, nunca coloqué nada. Cuando le hago la investigación por el sistema, tiene una orden de deportación en ausencia. Y todo este tiempo he estado manejando, trabajando, caminando las calles, en un grave riesgo. Wow, qué locura, ¿no? Y eso es una de las... Tú te esa gente que hace ese tipo de cosas, como la que usted acaba de decir, por ejemplo, ellos no tienen que dar una dirección, por ejemplo, para sacar la licencia o dan direcciones falsas. Lo que sucede es lo siguiente, muchas veces cuando la persona entra por frontera, se da el caso de que al ser detenidas y colocadas en los centros de detención, por ejemplo, Texas, California, que son los más grandes, dan una dirección. Y en muchas ocasiones esta dirección o no es válida, o es de un amigo, o de una persona que ni conocían, y daban esa dirección como una garantía para poder ser depuestos en libertad, muchas veces con un parol. Claro. Obviamente la persona no quiere estar detenida en un centro de detención, lo que quiere es agarrar un Greyhound, un autobús e irse a su ciudad, a su último destino, típicamente nuestra hermosa ciudad de Miami, ¿no? Una de ellas. Y si te vi, no me acuerdo. No se dan cuenta que la dirección que dieron al ser liberados, esa dirección, ahí es que la corte les envía eventualmente la citatoria de corte. Esto presenta un grave problema. ¿Por qué? ¿Cuáles son las consecuencias? Nadie quiere andar con una orden de deportación encima. ¿Ok? Claro. Si usted lo pescan sin licencia, tiene una orden de deportación encima, lo van a llevar a un centro de detención y de ahí muy probablemente lo pongan en un avión de vuelta a su casa, a su país de origen. Usted no quiere que eso suceda. Usted entró a este país, la mayoría de las personas quieren, obviamente, obtener su permiso de trabajo, trabajar legalmente. Proceso de corte de inmigración, pero se le frizó el video, creo que ya volvió, Ya, ya, ok, aquí ahora sí. estamos. Entonces, ¿qué es lo más importante? Cuando usted recibe ese paquete, le dan un paquete bien extenso, muchas veces incluso a las personas que están entrando borde, les incluyen lo que se llama el miedo creíble, por ejemplo. La mayoría de los inmigrantes que están entrando ahora por frontera indican temor de regresar a sus países
reciben una entrevista en frontera por un oficial de inmigración. Esta entrevista se llama el miedo creíble. Es de extrema importancia que ese paquete que a usted le da, y se lo dan usualmente en duplicado, usted cuando llegue a su destino, altamente recomendado, usted se contacta con un abogado. ¿Por qué? Porque los abogados sabemos qué es lo que está contenido en esos documentos, qué fue lo que dijo la persona, qué es lo que indicó la persona cuando entró por frontera. ¿Okay? Y ese documento nos ayuda a cómo vamos a preparar su defensa en la Corte de Inmigración. Muchas veces la persona está nerviosa, hay veces tienen un niño enfermo cuando entran. He tenido clientes que decían, doctor, estaba extremadamente nervioso, estaba cansado. He tenido personas en casos recientes que decían, vi cosas impactantes. Estaba en el campamento en México, por ejemplo, en los protocolos en México. Vieron cosas impactantes y estaban en estado de shock. Dicen, ni me acuerdo lo que dije en la entrevista con el oficial. Todo eso son cosas importantes porque aunque no lo creas, al llegar a la Corte de Inmigración, el fiscal tiene esos documentos y los va a utilizar para modo de interrogación con la persona, con el aplicante, con el inmigrante. Doctor, ¿sabes que me llamó muy poderosamente la atención? Que están llegando ya al río, a este famoso río que tiene que Río Bravo, ¿qué se llama? El Río Grande. El Río Grande, ajá. La mayoría eran venezolanos, señora, y tenían una alegría y una felicidad. Y los entrevistaron y decían, estamos felices porque estamos a punto, perdón, doctora, a punto de lograr nuestro propósito, y pero una felicidad impresionante, como que se lleven a dar la green card, como dicen aquí. Bueno, Lino, piensa que en este caso estamos viendo algo sin precedentes. Estamos viendo personas que en un averaje, cuando se lanzan en la trayectoria para acá, tardan de 2 a 6 meses en entrar a Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo tiene esta gente caminando, doctora? ¿Como 2 meses? La mayoría de los casos estoy viendo de 2 a 3 meses. Pero he visto casos de personas que se detienen en algunos países, ¿no? Y se quedan varios meses en los cuales usualmente no les va muy bien, que digamos, ¿no? Las historias que estoy escuchando son muy problemáticas en países contiguos a Estados Unidos, ¿no? Han tenido experiencias peligrosas y traumáticas, de hecho. Muchas clientas féminas han reportado eventos muy traumáticos, niños pequeños, intentos de rapto, de hurto, de extorsión por coyotes. O sea, la situación presenta para mí una crisis humanitaria de inmensas proporciones, como lo que nunca hemos visto, por lo menos en este tiempo recién. Yo sé que en el tiempo que llevo practicando derecho, es un par de décadas ya, no hemos visto una cosa como esta nunca. Impresionante, ¿no? Y ellos lo que simplemente, ellos pasan ese río, y ¿a dónde llegan? A Ciudad de México. ¿A dónde llegan? A Texas, a Houston. Ellos llegan a diferentes puntos de entrada, mayormente obviamente los estados contiguos que tienen conexión con México. Entran por Arizona, por Texas, Nuevo México, California, por supuesto. Y el que entra por mar, pues a veces entra hasta por Florida, puede entrar por Puerto Rico, puede entrar por San Tomás, por Islas Vírgenes. Son mayormente los puntos de entrada. Esto es la inmigración reciente, claro. Ajá, ¿y qué es lo que le hacen allí? ¿Lo aceptan o no? Una vez entra la persona por frontera, las familias, lo primero que están haciendo últimamente, los están inspeccionando, los llevan a un tipo de como enfermería. Es lo que estoy viendo en los récords. Le hacen como un inventario médico, le hacen la prueba de COVID, es lo que estoy viendo en los récords que me están trayendo los clientes. Le hacen un inventario de sus pertenencias. Si tienen algún tipo de enfermedad o algo, son referidos a un médico. Y después son procesados por los oficiales de asilo si estas personas indican que tienen un miedo de regresar a su país de origen. En otros casos están haciendo la póliza del catch and release, que es básicamente que los pescan en frontera, los procesan con huellas dactilares
y los sueltan sin ningún tipo de documento para procesarse en corte. Esto presenta también la problemática de que estas personas dicen, bueno, ¿ahora qué? Llegan a mi oficina y me dicen, doctora, lo que me dieron fue este documento. Y estas personas verdaderamente quieren tener un tipo de estatus, un tipo de protección, porque el catch and release lo que dice es, vete, fuera, pero los ponen en un limbo. Entonces, pues a esas personas obviamente hay que procesarle su asilo también antes del año, para que tenga su documentación pendiente y eventualmente su permiso de trabajo, ¿no? Poder obtener un ID, Doctor, una licencia. ahora la pregunta, no sé si viene o no viene al caso. ¿Qué le parece el resultado de las elecciones en Colombia? Esto, Referente a la inmigración venezolana, por supuesto, ¿no? el tiempo dirá, Lino, sin ánimo de involucrarme mucho, obviamente mi trabajo es de abogada de inmigración, un trabajo imparcial, independiente de mi ideología política o de mi parecer. Hay que ver, solo el tiempo dirá. Eh, a los colombianos que en su opinión piensan que este señor va a traer algo positivo o diferente a su país, pues que espero, obviamente, que el tiempo les dé la razón. En la experiencia, yo como hija de cubanos exilados hace muchos años aquí en este país, pues la experiencia con gobiernos muy de izquierda tiende a ser diferente. Ellos hablan bonito, ofrecen opiniones un tanto demagógicas y el resultado es lo que los hermanos venezolanos ya conocen y por supuesto mi gente cubana conoce, ¿no? Pero como dicen por ahí, hay un dicho que dice nadie escarmienta por cabeza ajena, ¿no? Mis respetos a las personas que votaron por este señor, si consideran que él es una opción para su país, esperemos que, como diga, que el tiempo no les compruebe lo contrario. Eh, pero presenta un cuadro problemático, muy problemático. Eso sería un show aparte. Eh, como panelista en un análisis político, Lino, y yo feliz de compartir en eso. No, Pues, yo lo decía en el aspecto de que ellos están viviendo, e inclusive en algunas zonas de Colombia, porque parece que no es en todas, están rechazando la invasión de venezolanos a ese país. Es el país más cerquita que tenemos. right. Estamos al ladito, ¿entiendes? Entonces, si ellos están viendo lo que está pasando con el pueblo venezolano, porque nosotros, bueno, los que votaron en ese entonces, yo no voté, no tenía, de verdad no tenía edad para votar todavía, o como que sí, no, sí, yo lo estaba en Venezuela, algo así, yo no sé, yo no voté por ese señor. Entonces, la gente que votó a aquel señor que ya falleció, Uh-huh. era así igualito. Esto va a salir muy bien, nosotros no vamos a hacer esto, no va a haber maldad, no va a haber Te despojo, voy no a va a haber dar, nada. y te voy a dar un cuento. Vámonos más atrás. Vámonos al tiempo de mis abuelos. Vámonos al tiempo de mis tíos. Vamos al tiempo de mis padres. Cuando yo me hacen los cuentos de aquel entonces, Cuba era la perla del Caribe. El Caribe. Yo Ujú. tuve el placer de ver Cuba una sola vez. Mi madre nunca regresó, en paz descanse. Papi me pidió ir en el 2012, cuando el Papa fue a Cuba. Quería ver cómo estaba, llevaba 52 años sin ver su país. Me pidió ir, lo llevé con cierta reserva, pero fuimos. Y siempre me interesé mucho en por qué fue que el pueblo cubano se fue eh, por este señor, ¿no? Y me explica obviamente la dictadura de Batista, de derecha, todo ese periodo de Batista que fue para ellos también muy difícil. Eh, y se creyeron, como quien dice, eh, las mentiras y la demagogia de este señor que hablaba muy bonito, una persona muy instruida, era abogado graduado de Harvard. No, Eh, imagínese.
tenía el don de la palabra, les prometió, incluso cuando él entró al poder, al principio negó ser marxista-leninista. Dice, yo no soy marxista, yo no soy comunista. Se aparece con rosarios en mano, se aparece con palomas blancas que suelta al aire, vamos, todo un show más bien. Con sus milicianos, con sus barbas largas, o sea, fue prácticamente todo un show. El pueblo lo recibió como un salvador de una dictadura de derecha, de un sistema donde había lo mismo, un sistema de mucha inigualdad. Querían justicia social, había las causas comunes que siempre sirven como alimento para este tipo de señor dañino. Exactamente, la corrupción sobre todo. Entonces, en mi país la corrupción jugó un papel importantísimo. Y como decimos, el señor de tu país, Lino, pues él fue el niño lindo de Fidel Castro. ¿Okay? Todos siguen el modelo de Castro, y Castro siguió el modelo de Ho Chi Minh, y el modelo chino y el modelo soviético. O sea que, ¿qué es lo que viene detrás de estos sistemas? En mi opinión, en mi humilde opinión, me perdona aquí los que me están viendo, usualmente no viene nada bueno. Todos queremos, obviamente, que haya justicia social. Nadie quiere ver a un pobre pasando hambre. A nadie le gusta eso. Pero cuando es a costa de la democracia, a costa de la libertad de un pueblo, hay que tener mucho cuidado por a quién elegimos, a quién ponemos en control de un pueblo. Y en guerra avisada no muere gente. Una persona que está ligada a personas problemáticas, me parecería muy extraño que no se vaya por esa línea o esa ideología, y es una lástima. Un país tan hermoso como Colombia, con tantas riquezas naturales. Sí, señor. Sí, señora. Sí, señor. Las personas hermosas de Colombia, ¿cómo te digo? La educación de los colombianos es impresionante. Son muy educados, son muy gente. Pero bueno, en el nombre de Dios, es que nosotros también decíamos allá en Venezuela en el nombre de Dios. Inclusive yo vivía aquí cuando la cosa se estaba poniendo fea allá, y a mí cada vez que la gente me veía en público, que me reconocían por mi trabajo en la televisión, porque los trabajos que yo hacía se veían mucho aquí en Miami, las cajeras me decían, ay, qué mal está tu país. No, señor, mi país no está mal. No, ya te acordarás de mí. Que más me quedó de la razón al cabo de los años. Porque está, inclusive hasta peor que Cuba estamos nosotros, pues. Increíble, increíble. Y lo que sucede es que los individuos que hoy votaron por este señor son los primeros que después agarran el avión y emigran, ¿no? Pues se dan cuenta de que el sistema no fue lo que ellos esperaban. ¿Qué sucede? Que esa es lo que yo le digo, la gran mentira, la gran falacia del comunismo marxista. La ideología comunista marxista de por sí no existe, es una utopía para los libros. Es esencialmente una gran amiga en el pasado, como a modo de chiste, me decía, el comunismo es todo el mundo igualmente fastidiados, ¿no? En otros términos un poquito más. jorobado. Igualmente fastidiados. Sí. Pero bueno, ellos, las personas que votaron por este señor están celebrando que se gocen su 4 de julio y la historia, vamos a ver cómo se desenvuelven los hechos allá abajo, de que tiene consecuencias con los Estados Unidos, definitivamente, impacto en la política de aquí de los Estados Unidos, que puede tener consecuencias serias, un bloque suramericano de izquierda extrema, definitivamente, que puede tener un impacto en la ley de inmigración aquí, definitivamente. Los que se fueron bastante avispaditos fueron los hondureños, creo, los ecuatorianos y los salvadoreños también, creo, que tuvieron cuidado de no cometer ese tipo de error. Yo sé que lo del Ecuador fue bastante marcado porque el que era presidente de Ecuador era Candela, el tipo no se quería ir tampoco. Sí. No sé si se acuerda, pero bueno. Sí, claro. Volviendo al tema que nos compete, ¿cómo es ese proceso al que llevan a la gente? ¿Qué es lo que le pasa a la gente cuando lo llevan a la Corte de Inmigración? Okay. El proceso de... Ajá.
El proceso de corte se inicia con el documento de comparecencia o el Notice to Appear, que era el documento que yo te estaba indicando. Eso es un documento. Perdón, doctora, perdón, antes de continuar, yo tengo una mala costumbre de interrumpir, pero es que todos los programas se los tienen. ¿Qué es un parol? ¿Qué es un parol? Ok. Correcto. Un parol es cuando la persona entra por un puerto de entrada, ya si sea un puerto de mar, un puerto de tierra, un puerto de aire, y se le da una invitación de entrada. Es una admisión de entrada por un puerto de entrada, por a port of entry, lo que se llama. Air, sea or land. Por aire, o sea, por un aeropuerto, por un puerto o por una entrada por frontera. Eso es un parole. Es una invitación, un permiso de entrada. ¿Quién da esa invitación? Customs and Border, patrulla fronteriza. Los oficiales de inmigración determinan si usted está digno de una invitación de entrada. Una admisión como un ticket de entrada. Ok. Ese parol es muy valioso, by the way. ¿Y cómo las personas consiguen eso? Bueno, las personas, muchas personas que han entrado por fronteras le han dado el parol. Se vio mucho hace varios años atrás, hace 3, 4 años atrás, se veía también hace unos 6 años atrás más o menos. Casi todas las personas entrando por frontera se les daba un parol. Ahora sin analizarle nada, sin averiguarle nada, sino se lo daban y punto. Punto. Y a la hora de ir a corte, en los cargos se le ponía inmigrante con intención. ¿Cuál tiene el beneficio del parol? Como el ajuste cubano, por ejemplo, el parol, eventualmente una persona que entra con parol, si se casa con un ciudadano, pues es elegible para un ajuste de estatus. El parol es valioso. Ya no se está viendo tanto el parol. Ahora lo que se está viendo mayormente es el catch and release, que los están poniendo en un limbo. Muchas las personas que están entrando. Demasiadas. La política. ¿Y las personas que quedan en el limbo, doctora, cuánto tiempo dura eso? Si la persona no se va a donde un abogado o no busca algún tipo de ayuda legal, ese estatus de limbo se va a quedar para siempre. No, es muy difícil tener un grado de control sobre tantos millones de personas. No hay suficientes oficiales de inmigración para tocarle la puerta a las personas y decir, bueno, tú estás ilegal. Ellos tienen un sistema de prioridades donde le han puesto prioridad a personas con antecedente penal, personas sospechosas de la Interpol de ser terroristas o de ser un riesgo para la seguridad nacional, personas con órdenes de deportación previa. Ellos tienen un sistema de prioridades en removisión. A esos sí son los que al dormir tienen que prestar atención porque Customs and Border Patrol sí te puede tocar la puerta, ¿no? Pero la persona que entra típicamente como inmigrante, que pide su asilo, que no tiene deportaciones previas, no, en este sistema del momento, en el sistema de prioridades, según el memo del secretario de Inmigración, Mayorkas, no es un riesgo necesariamente de deportación, ¿no? Okay. Aquí dice una persona que dice, buenas tardes, Colombia entró al abismo. Falta ver a Brasil, ya que Lula quiere repetir el eje que quiso formar Chávez, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina, Nicaragua y Cuba. Y eso es lo que estábamos hablando, con el oyente que escribió eso es lo que estábamos hablando. Es la problemática cuando se ve una gran nación como Colombia, que históricamente siempre estuvo en centro y derecha. Era de hecho un aliado diplomático norteamericano por décadas. Eso lo que estamos viendo ahora, de hecho, el embajador de los Estados Unidos enseguida mandó un comunicado ayer en reacción a la elección de Petro y dijo que quería un acercamiento con Colombia. Claro, lo van a estar observando a ver en qué dirección va a ir. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Que
en Puerto Rico, de donde yo vengo, hay un dicho que dice, si luce como pato, camina como pato y suena como si walks like a dog. So, yo quisiera... Perdón que me ría, doctora, pero es que en Venezuela, y si su secretaria está por ahí, debe saber que una vez hicieron una canción que dice, si usted anda como camina como pato, todo eso, entonces usted es pato, pero pato en Venezuela es homosexual. En Puerto Rico tiene, pero aquí en Estados Unidos se dice, if he walks like a dog and he squawks like a dog. Estoy traduciendo del inglés al, yo sé que en nuestros países es otra cosa, pero no Ay, lo digo traduciendo del inglés. ¿Qué es lo que te estoy diciendo, Lino? Que si la asociación de este señor es amigo de Maduro, hablando bien de Fidel Castro, no nos podemos engañar y ponernos una venda y decir, va a ser es un señor que tiene una ideología de extrema izquierda. No quiero decir la palabra porque usualmente dice, no, eres hija de cubanos, todo le dices, lo tachas de comunismo. Bueno, pero es que hay que decir las cosas como son. Claro. Eventualmente Castro, después que ya tenía el poder en Cuba, Castro se desviste y en un gran speech, porque según los cuentos de mi madre, era una estación de televisión en aquel entonces y el speech de Castro duraba todo el día. O sea, era la cara de Castro hablando y hablando. Él en algún momento dice, soy marxista-leninista. Y se destapa. Y ya vemos cómo terminó Cuba. Lo de Cuba es una tragedia de grandes proporciones. La persona que ha ido a Cuba o mis hermanos cubanos, la gente de Cuba sabe que Cuba era, en los años 50, una perla, una maravilla. Las estructuras, la arquitectura, la cultura, nada de eso existe. Talento cubano. Nada de eso existe. Yo que fui a Cuba, se paralizó en el tiempo, era muy impresionante, obviamente yo no nací en Cuba, nunca lo vi como mis padres lo vivieron, esa cultura tan hermosa. Veo las fotos, ¿no? Y la podía comparar con lo que vi y verdaderamente es traumático. Las personas que tienen que sobrevivir en ese sistema donde no... Fue muy interesante. Iba caminando las calles de Habana Vieja con mi papá y la gente lo que hace es caminar. Se levantan y tú ves las personas que no hay trabajo, no hay una economía de mercado, es un sistema muy, muy insólito, ¿no? Y veníamos caminando y unos muchachos cubanos me dicen, oye, cuidado. Y yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Me dice, óyeme, no mires mucho ese balcón, porque si lo miras mucho se desmorona y se cae el edificio completo. Ay, Dios mío. Eso, así era, muy pintoresco, muy querida la gente de Cuba, hacen de tripas corazón, con unos Bueno, todavía, doctora, el sentido del humor de los cubanos es impresionante. Fue impresionante, la experiencia fue increíble. Y ver o imaginarme, el que ha estado en Europa, La Habana es, como decirte, un París. El cementerio nacional de La Habana parece el Père Lachaise de París. Y ver un país tan hermoso como ese, una isla tan hermosa como esa, la destrucción a raíz de un sistema tan despiadado, maquiavélico y mentira y una falacia. Horrible y desquiciado. Uno no quiere que eso le suceda a países hermanos, pero el modo operandi es el mismo. La demagogia es la misma y al final el resultado es el mismo. Venezuela, los venezolanos son testigos de eso y me acuerdo muchas amistades venezolanas, yo le decía en aquel entonces, ojo, no, que no va a pasar. 30 años pasaron y ya... Es verdad. Pero lo de Colombia es muy triste, siendo Colombia lo que lo recordamos. Y como te digo, vamos a ver qué sucede, pero como te digo, ya eso es otro show. Sí. Doctora, ¿cómo retomamos el tema del día de hoy? Los procesos de corte en inmigración. Bueno, ¿hay un solo proceso o son varios procesos? Bueno, es un proceso básico en la cual la persona va a recibir el documento de comparecencia que le dice usted tiene que ir a corte de inmigración. Usted está citado para ir a corte.
Vamos Correcto. a poner un ejemplo. La persona entró por frontera, le hicieron su miedo creíble, le dan su cita de inmigración. La persona llega a su destino de origen y recibe la cita de corte. El cliente llega a la oficina y me dice, doctora, ya tengo cita de corte, me citaron para la semana que viene. Lo primero que yo le digo, dame todos los papeles que te dieron. Me entrega su paquetito y ahí lo primero que le digo, esa cita no puedes fallar. Siempre le digo a mis clientes, yo me puedo enfermar, a mí me puede pasar algo, pero tú vas a corte siempre. A mí no me van a deportar, a ti sí. Claro. Es imprescindible que la persona, cuando reciba su citatoria, se presente en corte. Perdón, muchas veces el abogado tiene un accidente o no puede ir o lo que fuera. Se han dado casos, ¿no? Y la persona no va a corte, no, porque mi abogado estaba enfermo. No, a usted la pueden deportar. Lo primero que nada es, esa cita usted no puede fallar, salvo que tiene que tener una excusa válida. Y esa excusa válida que da la corte para no presentarse el inmigrante es la muerte o la enfermedad de un de un familiar cercano. ¿Ok? Eso tiene que ser que se le murió un familiar cercano, un padre, una madre, un hijo, ni que Dios no lo quiera, o que usted se enfermó, o que se enfermó un hijo. Eso le excusaría de no presentarse en corte. De lo contrario, tiene que ir a corte no matter what. ¿Ok? Una vez se presente en corte, uno se presenta en corte con la persona, la primera audiencia nos vemos con el juez de inmigración. Esas son audiencias que se llaman master calendar o audiencias preliminares. En esa audiencia preliminar, el juez y está la fiscalía tiene que comprobar que los cargos son válidos contra la persona. Esos cargos están contenidos en el documento de Notice to Appear o documento de comparecencia, ¿no? Que indica por lo general que la persona no es ciudadana de Estados Unidos, que es ciudadana del país X, de que entró por el país de manera ilegal o legal, y indica los estatutos legales por lo cual está siendo removido. Entonces, el abogado tiene la responsabilidad de analizar ese documento, ir con el juez y presentarse y hacer los argumentos en base a la notificación de comparecencia, y el juez le pregunta al abogado cuál quiere que sea el remedio o la defensa legal. Puede ser un asilo, puede ser un ajuste de estatus, X, remedio legal. Y esa es la defensa que se va a presentar. Ok. Aparte de ese proceso, no hay otra alternativa. Como usted dice, proceso. Es un solo proceso de corte. Es uno solo. Lino, te estoy escuchando lejos, Lino. Ahora Mucho mejor. me oye mejor. Mucho mejor. Que me puse a registrar los perolitos estos, no los conozco mucho. Me puse a tirar, que no me gusta que se me dan esas colas blancas ahí, pero bueno, sigamos. Me imagino que eso es a lo mejor el micrófono de la cosa, no sé, no lo conozco mucho. Entonces, ese proceso es el que tiene que seguir todo el mundo, pero de ahí pueden salir, como vamos a decir, otras ramificaciones, o sea, si a ti te lo niegan, Por supuesto, esas son audiencias preliminares. Muchas veces la gente me dice, doctora, voy a tener una o dos cortes, ¿verdad? Y le digo, depende. Hay casos que han habido 5 preliminares. Todo depende de cómo uno maniobre el caso, todo depende de los calendarios de la corte, todo depende del remedio o la defensa legal. Todo depende de que a veces suceden cosas que a uno le dicen, bueno, te pusimos una audiencia para tal fecha y el juez por algún motivo te cancela esa fecha y te pone otra. O puede ser que faltaban documentos y tenemos que ir de vuelta a otra audiencia. O puede ser que cambió el remedio legal. Hay clientes que comenzaron con asilo y terminaron con otro remedio. Por ejemplo, puede ser un caso de violencia doméstica, puede ser un caso de una visa U, puede ser un caso de que se casaron con una persona ciudadana americana o un residente. O sea que no todo es igual para todo el mundo. Y lo digo porque todos tienen un vecino, que mi vecina, que si fue a corte.
Y yo le digo, ay, esa vecina, me encantaría conocer esa vecina de la vecina de siempre que tiene la corte. No hay dos casos iguales. No hay dos casos iguales. Puede haber un caso, por ejemplo, han habido casos que yo peleo el documento de comparecencia porque tiene un defecto por el oficial de inmigración. Eso lo lleva a otra audiencia preliminar donde estoy peleando los cargos iniciales. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que no va a ser una corte preliminar, van a ser varias preliminares y después viene la corte final. O sea que varía. Esto es un tribunal administrativo donde hasta que el caso no esté completamente listo, el juez de inmigración no te da la corte final, que ya es la audiencia individual o el individual hearing, lo que se llama. Interesante. Muy interesante. ¿Y cuánto tiempo se demora eso, doctora? Bueno, no se sabe, usted lo acaba de decir, no se sabe, pues depende de cada caso, ¿no? Depende de cada caso. Bueno, ahora la política ha cambiado. A partir de mayo del 2021, Mayorkas y Garland anunciaron lo que se llama un tipo de docket o una corte dedicada, que es el calendario dedicado. ¿Por qué lo hicieron así? En base al número tan grande de personas que están entrando por frontera, ese tipo de personas van a ser prioridades en la Corte de Inmigración. A partir de mayo, en mayo 28 del 2021, se comenzó este proceso del Dedicated Docket. ¿Qué significa? Que en cortes de ciudades designadas, estas ciudades incluyen Detroit, El Paso, Miami, Newark, Nueva York, San Diego, San Francisco, Seattle, y Denver, son ciudades donde se concentra una gran mayoría de indocumentados. Ellos van a tener un calendario especial dedicado a procesar más rápido a las personas que entraron por frontera. ¿Ok? ¿Y qué significa? Estas personas no van a tener un tiempo indefinido o de mucho tiempo en lo que se adjudica una aplicación de asilo, por ejemplo. O sea, que del tiempo que vamos a corte al tiempo que nos dan la audiencia final, estoy viendo que a veces es 2 o 3 meses escasamente. Cuando en un caso normal nos dan mucho más tiempo. ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque la persona tiene que estar bien preparada, especialmente las personas que han entrado recientemente por frontera. Ya no es un periodo indefinido o que me están dando un año en lo que voy para la corte final. Una vez a usted le colocan en corte de inmigración, especialmente personas a partir de mayo del 2021, y usted se tiene que presentar frente al juez, debe tener sus documentos en regla, debe tener sus documentos en orden, sus aplicaciones colocadas, ¿ok? Porque... No se paga nada, doctora. ¿Ah? No se paga nada. En corte de inmigración no se paga nada. Lo que sucede es que, por ejemplo, colocan las personas, vamos a ser francos, las personas quieren su permiso de trabajo. ¿Y qué sucede? Que el permiso tarda 150 días a partir de la fecha que usted coloca el asilo. Pero si usted espera mucho tiempo para hacer eso, ¿ok? Cuando viene a ver, si te presentas en corte en junio y el juez te da una corte para septiembre, por ejemplo, en el docket dedicado, el docket rápido, no van a tener nunca los 150 días. Esa es la importancia que les estoy tratando de indicar a mis clientes, y por eso trabajamos aquí vertiginosamente y muchísimo, porque esos 150 días tienen que empezar a correr. Esos asilos tienen que ser presentados lo más pronto posible. Hablo del asilo porque es uno de los remedios principales que se están viendo recientemente, ¿no? Ya otro tipo de casos, ley de 10 años, visa U, todo eso, pues por supuesto se ven en corte, ajustes de estatus en base a matrimonio o un hijo ciudadano y todo eso todavía también se ve, en waivers criminales todo se ve. Pero los asilos están sujetos a ese reloj, ¿ok? Y los jueces en esos dockets dedicados no van a darle mucho tiempo. Hay abogados inescrupulosos y hay preparadores inescrupulosos que le dicen, no te preocupes. Aquí no tienen idea cuántas veces llegan y me dicen, a mí me dijeron que voy a tener un año para presentar mi asilo y que cuando presente el asilo voy a tener 2, 3 cortes. Yo le digo,
Qué interesante. 3 cortes. Ok. ¿No? Mira tu documento de comparecencia. Tú eres dedicated docket. Vamos a tener esa corte y después de esa la final. Se acabó. Bye bye, sayonara. Porque están en un docket especial. ¿Ok? Que es un proceso rápido de expulsión. ¿Ok? De expulsión. Sí, esto, lo que estamos hablando son cortes de inmigración, que esto ya es proceso, lo que se llama proceso de expulsión o corte de inmigración. Oh, Dios mío. ¿Y a dónde más? Bueno, mandan esa gente a sus países, ¿verdad? ¿Cómo, con quién lo reciba allá? Eso no es problema de Estados Unidos. Bueno, como opera el sistema es que si ellos pierden su corte, pierden el asilo, tienen derecho a apelar. Ya eso se va a un tribunal afuera de lo que es el EOIR o la Corte de Inmigración, se va directo a un tribunal en Virginia, que es un tribunal de apelaciones. Aquí dice una persona, saludos Lino, e igual a la doctora. Muy importante la información. Dios quiera las políticas hacia los inmigrantes sean de bien para todos. Esperemos. Hasta ahora, la administración lo que está tratando de hacer hasta ahora es tratar de bregar, tratar de procesar un número increíble y sin precedentes que está entrando por frontera. Y para ello lo que están haciendo es, como repito, darle prioridad a los casos que están, todo lo que está entrando por frontera ahora mismo va a tener prioridad en la Corte de Inmigración. Los casos que entraron antes, los casos antiguos, pues ya están obteniendo sus cortes están siendo aplazadas en su gran mayoría. Pero las personas que entren recientemente, yo les sugiero altamente recomendado, porque muy probablemente van a estar en prioridad de removisión, tienen que comunicarse con abogados, tienen que tener sus documentos en regla, todo presentado, porque están, como digo, y eso es en base a un memo de mayo del 2021 del secretario de Seguridad Nacional. Esa es la política actual. Vamos a recordarle a nuestros queridos amigos que nos están acompañando hoy que este espacio es patrocinado por la doctora Mari Corral. Perdón. Los teléfonos son 954-367-3003. 954-367-3003. Y un celular 786, un celular de la oficina 786-634-7500. 634-7500. Como le dije al principio, este programa ahora está siendo transmitido por nuestro canal en YouTube. Ya sabe, doctora, que nos aprobaron, ya somos socios de YouTube, ya nos aceptaron. ¡Bravo! Sí, gracias a Dios. Y ya estamos transmitiendo también sus programas, ya pusimos el del asilo en Facebook. En nuestra página de Facebook, ya estamos, los que ya están hechos, están saliendo por allá. Y ya próximamente vamos a poner la conexión de que esto que estamos haciendo aquí, viéndose por Instagram, se vea en YouTube y se vea en Facebook de una buena vez. Todos los tres. En ese proceso estamos, vamos a ver. Excelente. Ahora que ya fuimos aceptados por allá. Entonces, quería que saludara a las personas que están allí, doctora, que son unas cuantas, para que más que todo, yo creo que no hay más preguntas. Toda la gente está muy tranquila, escuchando. Sí, no hay más preguntas. Es que están sucediendo, Lino, te digo, es interesantísimo lo que estamos viviendo. A la misma vez, muy preocupante. Y por eso tal vez estamos poniendo hoy un paréntesis, porque las noticias que han venido de nuestros hermanos de Colombia, obviamente, ameritan un show solamente dedicados a ellos, a un análisis exhaustivo del impacto que estas elecciones van a tener, porque van a tener un impacto. Lo que pasa es que a mí ese tipo de show me da miedo, porque nunca falta los fanáticos, nunca falta el agresivo,
nunca que falta que nunca no da su mano a torcer. Entonces se revuelven mucho las cosas, es mi impresión, ¿no? Cada vez que hay una conversación de este tipo, por eso es que hay hogares donde no se habla ni de política, ni de béisbol, ni de reunión, ni de religión. Correcto. Porque cuando se empiezan a hablar de esas tres cosas, se acabó el cuento. Hay que yo soy esto, yo soy el otro, yo soy mormón, yo soy esto, yo soy cristiano, yo soy evangélico, y entonces eso es un desastre. Entonces son reuniones muy delicadas, pero que lamentablemente yo creo que a todos, a los que somos pensantes, que conocemos, Correcto. nos ha caído mal. Y ahora mismo es un tema que está en la mente de todo el mundo. Es imposible de evitar. Y el venezolano, para el venezolano que es más recién que los cubanos, le tiene que traer muchos recuerdos. Malos recuerdos. Sí. Por eso yo decía, ¿por qué los colombianos no están viendo lo que nos está pasando a los venezolanos que están allá? Y inclusive para muchos colombianos también ha sido una noticia desgarradora. O sea que no todo el mundo está celebrando, como dije, el que está celebrando, mi respeto, y yo espero que en este caso quiero estar incorrecta en mi pensamiento, quiero equivocarme, pero desafortunadamente la historia nos ha demostrado una y otra vez, y esto va desde tiempos de Rusia, desde los bolcheviques hasta la revolución roja de Ho Chi Minh en China, Vietnam. La historia ha sido bien unánime en el paralelo de cómo va esta ideología y el impacto en la sociedad y en los países. Ya veremos cuál va a ser de nuevo las consecuencias que eso va a tener y por supuesto lo estaremos viendo próximamente aquí en el continente norteamericano. Nos dice la señora, una persona muy amablemente, que este tema ha sido muy interesante, importante, muy claro y conciso. Gracias. Que tenemos una excelente abogada aquí, no, esto no es jugando, esto es serio. Aunque ella no para de sonreír, pero la seriedad está ante todo. Doctora, yo creo que ya para concluir, ya estamos casi llegando y todo, ¿no? ¿Estamos a la hora o no? Ya casi, un par de minutitos. Un par de minutos. Ya para concluir, la recomendación, por supuesto, básica es que la gente llegue, no como el de la semana pasada que tenía que callarse la boca, que cuando lo van a sacar de la casa. Como dijimos la semana pasada, si a usted lo detiene la policía, usted silencio, saca su tarjeta y llama a su abogado. La boca. No tiene que dar más información de la que tiene que dar. Usted tiene sus derechos y sus derechos son de que no tiene que dar más información. Usted tiene su derecho de pedir su abogado. Doctora, una preguntita que yo sé que a lo mejor se la han hecho muchas veces o a lo mejor las personas que nos están escuchando la han escuchado reiteradas oportunidades. ¿Cómo sabe uno cuándo es bueno, cuándo es correcto, cuándo es el abogado que uno debería tener? Ya eso es elección propia, Lino, ya eso es una cosa muy personal. El abogado tiene que ser una persona que usted confíe, con quien usted se pueda comunicar, que le inspire confianza, que se comunique. Pero ¿cómo hago para que me inspire confianza? La comunicación es extremadamente importante. Yo digo que es un matrimonio legal. Tengo clientes que llevan 10 años, estuvieron 10 años conmigo, hoy por hoy son residentes o ciudadanos y empezamos el caso en el 2012, por ejemplo. Empezamos desde que fueron detenidos a Chrome y recientemente sacaron su residencia y ya están aplicando su ciudadanía. O sea que se tiene que sentir uno muy cómodo. Así como uno tiene un médico de cabecera, un doctor en leyes, uno tiene su médico de cabecera que le digo, bueno, mi médico me inspira confianza, ha sido el médico de mi familia. Lo mismo su abogado, le tiene que inspirar confianza de una persona que le explique las cosas bien. Usted tiene derecho a que cuando usted va donde su abogado, usted puede pedir su cita con el abogado, sentarse con el abogado con su lista de preguntas y que el abogado le responda directamente y sobre todo con honestidad. Muchas veces prometer lo que no hay veces que no hay nada que se pueda hacer. En ese momento el abogado tiene que decirle, ya aquí no hay más nada que hacer. No hay más que hacer. La claridad, la transparencia es muy importante. La transparencia y la comunicación, como bien lo dijo usted.
Pues bueno, doctora, ya hemos llegado una vez más al final de otra agradable velada. Les recuerdo nuevamente a nuestros queridos que este programa está patrocinado por la doctora Mari con I de iglesia y de punto, que hay que resaltarlo. Mari con I de punto, Mari Corral. Su Instagram es @CorralLowMiami, @CorralLowMiami. Y los teléfonos son 954-367-3003, 954-367-3003 y el 786-634-7500. 634-7500 con el 786. ¿Algún mensaje final, doctora? Bueno, un gran saludo a todos los que se han unido a este espacio esta noche, en todas partes. Todo el mundo, cuídense mucho. Y nada, mis respetos a todo el mundo y grandes saludos. Y muchas gracias por escucharnos y por participar de este segmento. Espero que lo hayan. Nos vemos si Dios quiere. Ajá, sí, es verdad. Y ya lo saben, lo pueden ver quizás hoy mismo o mañana temprano en el canal @LinoFerrer TV. También lo va a tener la doctora en su Instagram. Vamos a tratar de transmitir, ¿vale? Los programas para allá para que lo vean. Y va a estar en Facebook también. O sea que por información, por comunicación con nuestra doctora, no, eso no va a faltar. Comunicación entre nosotros va a haber, así que aquí se está lamentando Les Carolina, una gran amiga de acá que llegué tarde. Y nos estamos despidiendo, Carolina, aprovechamos para despedirte de una vez. Gracias por venir. Hola y adiós. Hola y adiós. Los invitamos a todos mañana a las 3 de la tarde una edición especial de Cita con el actor venezolano José Vieira, muy querido por la comunidad venezolana y de otros países, pues trabajó mucho en telenovelas. Y mañana tengo trabajo extra porque él no está ocupado y en Venezuela las cuestiones del internet también difícil. Pero de todos modos, muchísimas gracias por su audiencia, muchísimas gracias por el apoyo a esta columna y cada día somos más. Y bueno, cualquier cosita, estamos a la orden. Millones de bendiciones, gracias doctora, que Dios nos la bendiga y nos mantenga esa sonrisa todo el tiempo. Y nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes. Hasta luego, buenas noches, buenas noches. Hasta luego. Saludos, doctor. Bye bye.